En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 11 de marzo de 2026. Un día que, sin duda, cambió la historia de España tras ese terrible atentado terrorista que a día de hoy hay algunos que se siguen creyendo que fue un atentado islamista que, claro, se debió a la participación de España en la guerra de Irak, cosa que es rotundamente falsa. Ese atentado cambió para siempre la historia de nuestra nación. A día de hoy, en 2026, seguimos pagando las consecuencias de esa victoria, esas urnas manchadas de sangre de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque después de la llegada de Zapatero al gobierno, cambió por completo la nación española. Y no para bien, precisamente. Luego tuvimos la época de Rajoy continuista con el zapaterismo, que sin duda fue la gran oportunidad perdida para revertir todo lo que se había hecho, y ahora estamos con el sanchismo, que ya es el acabose. Hoy conocemos, dentro de esta línea en la que estamos de una panda que jamás tendrían que haber tenido ningún tipo de poder, que el marido de Iceta compró armas a la trama Koldo y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el ministro, que por aquel entonces era Miquel Iceta, que como no tenía casa porque su ministerio no existía, pues entonces habían inventado este rollo y decían, ¿ya dónde metemos a este? Pues hasta que no sepamos dónde lo metemos en Moncloa. Y se metió con él el marido. Pero para los que no se acuerdan muy bien quién es Iceta, este es Iceta. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP, no, por Dios, no. Pues este ministro del gobierno español ahora está enchufado en la UNESCO. Y fíjense cómo aplaudía el personal. Pues claro, uno de los grandes dramas, que sin duda se ha visto ya no solo en España, en numerosos países, esta idea absurda de que los gobernantes tienen que ser como la masa, porque mira como nosotros, nos ha llevado a que tipos como Iceta lleguen a ser ministros. Y hay que recalcar que los que deberían estar gobernando tendrían que ser completamente diferente a nosotros, pero completamente. Que uno lo viera y dijera, es que no se parece nada a mí. Efectivamente, ese es el bueno. Los mejores. Lo que pasa es que aquí llegan los peores. Como los peores, los mediocres, son los muchos, pues que llega al poder. Pues este tipo de perfiles. Pues claro, Iceta, ¿qué es esto? Que como para aguantarlo en casa, pues su marido es este, que, como les contábamos el otro día, pues es Ángel García Rosique, el marido de Iceta, y está posando con sus armas, que ahora pues a Koldo también le molestaba con eso. La verdad es que Koldo no paraba de trabajar. Pero es que la conversación es maravillosa. Observen, en el 19 de abril le mandaba a Koldo el siguiente mensaje. Cuando puedas, dame un toque y déjame comentarte algo. Llámame, por favor. Ya saben que este tipo es muy pesado. O sea, el pobre Koldo debería estar de él hasta el gorro. Bueno, esa llamada, pues se entiende que es para pedirle armas, porque Koldo luego le manda una fotografía con 2 pistolas diferentes. Le llama Ángel García Rosique, no sabemos de qué se habla ahí. Koldo le dice, ¿cuál quieres? La que esté mejor, coleguita, le pone. Claro, imagínense, pues, para estar con Iceta, pues, esa histérica, pues imagínense cómo será el marido. O la más antigua. Las 2 eran del ejército, de la poli. Y Koldo, que está hasta el gorro de este tipo, le dice, ya está elegida, la blanca. Genial, son preciosas, ¿verdad? Y el otro, te llaman por teléfono para gestionar los permisos y licencia. Se llama Rubén. ¿Y quién era Rubén? Pues bueno, a esto hay que recordar que estamos hablando de Rubén Villalba, que aparece en distintas conversaciones con Koldo García, que era comandante de la Guardia Civil, que figura como investigado en el caso Koldo. Si ustedes se acuerdan, su momento que hablamos de que este comandante de la Guardia Civil había dado a los miembros de la trama teléfonos móviles que
se consideraban seguros, que no pudiesen ser rastreados. Y además realizaba barridos en los vehículos utilizados por miembros de la trama para detectar posibles dispositivos policiales. Bueno, pues después de esa conversación, continúa, cuando le dice, se llama Rubén, es este tipo. El tema de la licencia en marcha, la pipa tenemos que esperar, pero mientras se coge otra. Y el otro le dice, tranquilo, no te preocupes, no tengo prisa. Vamos con el tema de guardarlas en Moncloa, porque claro, este vivía con Iceta en la Moncloa. Le dice, oye, ¿te dijo aquel tío del armario? Y Koldo le contesta, me dijo que no le llamó, que le llama hoy, y te llamo. Bueno, tiene una conversación y en esa captura es cuando pone instalación armero en domicilio. Una vez analizada, señor García Rosique, una vez analizada su solicitud, el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno lamenta comunicarle que no puede estimarla como procedente. El complejo de la Moncloa, por su evidente singularidad, claro, es que este tiene que estar como una cebolla, para casarse con Iceta, imagínense cómo es el asunto, pero aparte dice, no, pues montó el armero aquí en Moncloa. Cuenta con unas medidas de seguridad acordes a su naturaleza y nivel de riesgo. Claro, yo creo que esto más que nada Sánchez dijo, hombre, yo no es por lo del arma, que a Sánchez le da igual, siempre si están como una cabra, imagínate que un día se ponen a discutir y a saber qué pasa con las pistolitas. Entonces pues le dijeron que no. Entonces claro, muy decepcionado, le mandaba esto a Koldo y remataba con el mensaje, el anterior, que para finalizar le ponía Coldi. Para operación, que le llamaba Coldi, imagínense a Koldo. Coldi, para operación armero, que quiero intentar una cosa, please. Claro, le dicen, oye, que me dicen que aquí en Moncloa, no. Y llama a Coldi. A Koldo, un tío de 2 metros. Coldi, que ustedes imagínense a Koldo con Ábalos. La conversación sería tal que así, de Koldo, José, mira lo que me dice el maricón este, ¿cómo que Coldi? Y José, mientras está ahí apurando, don José Luis Ábalos, está apurando ahí sus últimas caladas del cigarrillo, estamos solos, Koldo. Porque esto fue un mes después de que le hicieron hacer el vídeo este de soy feminista porque soy socialista. Que también imagínese usted la grabación de ese vídeo, 25 tomas, pues claro, no podían partirse de risa. Pues así estaba Koldo. Coldi, que quiero meter un armero en Moncloa. Dices, pero ¿qué delirio es este? Para rematar, Coldi, para Ángel García Rosique, contacta con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil, le dice, ¿sabes quién te vendría bien para estas cosas que acabo de caer? Ángel, el marido de Miquel Iceta, que es piloto y vuela a Cuba y Dominicana y Venezuela. Y Rubén Villalba le responde, ya le conoceré cuando se le llame para que acuda con nosotros a la intervención de armas. Bueno, pues esto es lo que nos está gobernando. Todo lo que hace una mafia, eso sí, una mafia encima de un nivel bajísimo, deplorable. Pero es que el nivel de la política ha descendido porque esto, hay que reconocerlo, cada vez se parece más a los muchos, esa mediocridad reinante que hay en la sociedad española. Y esto lo vemos también con los debates políticos. Los debates políticos, pues eso, se reducen a facha, no, tú tal, a ti no sé cuántos. El sálvame de la política. Sálvame ya no tiene éxito, ya no funcionan los programas del corazón porque han sido sustituidos por los programas políticos, que se dedican no a analizar los asuntos, sino a montar el show. Y así, como todo el mundo entiende el show, pues puede participar. Esto es como el fútbol. Pues yo soy de este equipo y tú del otro, entonces pues se insultan y tal, ¿no? Pues ha sido penalti, no ha sido, que robo, que no robo. Y así pues la charca nacional va funcionando. Bueno, pues a este respecto ha llegado Sánchez, porque claro, está muy preocupado por los mensajes de odio que según él también están provocando agresiones físicas. Entonces ha creado no sé qué rollo que se llama odio, eso se ha puesto una H delante. Han sido muy ingeniosos. Lo escuchamos. Quizá hemos sido demasiado ingenuos. La tecnología es política, la tecnología es poder, y bien lo saben los tecnooligarcas. Por tanto, estos tecnooligarcas decidieron imponer su agenda política, redujeron equipos de moderación, relajaron las normas y el impacto fue absolutamente inmediato. Tras la compra, por ejemplo, de X por parte de Elon Musk, el discurso de odio en esa plataforma aumentó
un 50%. 50. Un 50%. Y por tanto, hemos pasado de la libertad de expresión a la expresión de dar, bueno, pues libertad a la agresión verbal y posteriormente, pues evidentemente física. Ha aumentado un 50%, no un 49%, no un 51%, un 50%, que lo ha medido Pedro Sánchez, personalmente. Entonces, como también dicen, se estima que el cambio climático ha matado a 85.000 personas. Por ejemplo, pues vale, bien, 85.000 podría haber sido 70.000, ¿qué más da? Pero el fondo del asunto es que lo que les molesta es que, claro, antes, cuando en Twitter, ahora es X, al principio de los principios, tenían ellos, digamos, el control del mensaje, nadie decía nada. Y les parecía bien que se censurasen a otras cuentas. Ahora que no se censura prácticamente a nadie, es una auténtica locura, tienes que hacer en X, no el caso así de Meta, que en Meta la cosa es diferente, en X tienes que hacer una auténtica barbaridad para que te censuren, que es lo que ha hecho Elon Musk. ¿Qué ocurre? Que entonces el mensaje lo han perdido. Y como lo han perdido, ahora viene con el rollo del odio. Y además utiliza, pues lo que seguro que ustedes han visto, esa supuesta agresión por parte de Vito Quiles a Sara Santolaya, más luego el numerito en televisión, que si me han lesionado, que no me han lesionado. Yo sobre este asunto, en realidad, poco puedo decir, en el sentido de que no me parece relevante. O sea, que esto genere muchísima más controversia, que los ciudadanos participen mucho más de eso que de otras cuestiones, como que esté el marido de Iceta comprando armas para guardarlas en Moncloa, por ejemplo, pues yo qué quieren que les diga, no lo puedo entender. Pero sí que deja muy claro, pues en lo que estamos, en lo que está la política española, que es un sálvame, ya está. Es exactamente eso, los teatrillos, los numeritos. Y muchos pues cargan contra esta chica, que yo qué quieren que les diga, a mí pues es que me produce lástima, en el sentido de que pobrecita no ves que no le da, que es corta. Entonces claro, si hay unos tipos aprovechándose de un subnormal, pues hombre, al que hay que mirar es al que se aprovecha del retrasado, no ir a por el retrasado, que es el asunto, un juguete roto, que dentro de nada, ¿qué va a estar haciendo? Pues no lo sabemos. Pero claro, el hecho de que estén utilizando una agresión que no existe para jugar así a poder censurar los mensajes en redes, eso sí que es preocupante. Y sobre todo es preocupante ver cómo el debate político se ha visto reducido a eso, a ese juego más propio del mundo del corazón. Y todo vuelve a estar ligado con lo que comentaba al principio. Y es que esto lo entiende todo el mundo, los muchos pueden participar de esa basura de show. Todos pueden participar. Y luego nos quejamos, que decimos, ¿pero cómo están estos en el gobierno? Bueno, esos están en el gobierno porque precisamente la mayoría consume ese bodrio y la mayoría se ve reflejado en personajes como Iceta, como Pedro Sánchez o como María Jesús Montero, aunque nos cueste creerlo. Es así de triste. Pero ya que hablaba Sánchez de agresiones físicas, afortunadamente en España no hay un problema con eso, de momento. Lo que sí fue una agresión y no condenaron fue la que sufrió Charlie Kirk. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias, vamos con el parte de guerra de este 11 de marzo con Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues siempre pendientes de lo que ocurre en Irán. Bueno, hoy, contábamos ayer, el estado de salud de Mojtaba Khamenei, el que ha sustituido a su padre. Ajá, el nuevo líder supremo. Sí, el nuevo líder supremo. Que decían que estaba herido, se confirma. Entonces, que resultó herido. Sí, porque claro, lo que sabíamos de Mojtaba Khamenei es que cuando comenzó el ataque, en un primer momento se había anunciado la muerte de este caballero, después se desdijo esa noticia y se habló de la reunión de la asamblea de expertos que tenían que buscar un sucesor al desaparecido líder supremo de Ali Khamenei, y este consejo de sabios, esta asamblea de expertos, había optado por elegir al hijo de Ali Khamenei, a Mojtaba Khamenei, que desde hacía ya un lustro largo era quien se había presentado como el posible heredero al puesto de líder supremo y a su vez heredero de su padre. Ya hemos comentado en estos partes que estamos haciendo que una de las cosas que más chocaba es que pese a haber sido anunciada la elección
de Mojtaba como nuevo líder supremo no ha salido al público, no ha salido a comunicar a nadie. Ahora se confirma que en el ataque en donde se pensaba que había muerto resultó herido, posiblemente de más gravedad que la que se nos quiere hacer ver a partir de las fuentes iraníes. Y esto nos lleva a plantearnos hasta qué punto este hombre podrá estar en disposición, con capacidad para liderar, nunca mejor dicho, porque va a ser el líder supremo, liderar la República Islámica. Con lo que volvemos a la reflexión que nos hacíamos en estos últimos días de que si han decidido nombrar como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, es más porque necesitaban una cara conocida, alguien que pudiera ser relativamente referente para todas las estructuras del régimen, comenzando por la Guardia Revolucionaria, que porque Mojtaba Khamenei realmente esté ya no capacitado, porque desde un punto de vista religioso comentábamos que fue nombrado ayatolá de manera precipitada, sino incluso ya físicamente para asumir ese liderazgo, con lo que es muy probable que su estado de salud pueda ser peor del que se nos está anunciando, y si sencillamente le han puesto como líder supremo es porque les urgía colocar a alguien que pudiera servir como referente para las diferentes partes de la estructura del régimen. Bueno, pues eso es lo que conocemos hoy de Mojtaba Khamenei. Vamos, si te parece, con otra noticia muy relevante, que es la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo. Se trata del equivalente del tránsito por el estrecho de Hormuz, que ahora te preguntaré, ¿está o no está cerrado? Lo que supondría 20 días. Pues bueno, desde que ha empezado el conflicto sabemos que uno de los principales temores que tiene la comunidad internacional es si el tránsito de petroleros por el estrecho de Hormuz se detenía por completo y por tanto ese porcentaje en torno a un 20% del petróleo que se trasiega por los mares del mundo, que sale del Golfo Pérsico por ese estrecho de Hormuz, dejaba de salir, y el impacto que eso podía tener en la economía. Algunas ideas. Sabemos que la mayor parte del petróleo que sale del Golfo Pérsico, sobre todo el petróleo iraní, pero no solo el iraní, va para China. Y uno puede pensar, hombre, pues si son los chinos los que van a pagar más caro, pues los demás nos salvamos de ese encarecimiento. No es cierto, porque consumimos muchos productos chinos que obviamente, si al chino le cuesta más la energía para fabricarlos o transportarlos, pues va a redundar en los precios que paguemos los que compremos el producto chino. Pero más allá de quién esté consumiendo el petróleo que sale del Golfo Pérsico, lo que está claro es, uno, que el estrecho de Hormuz, más que cerrarlo, lo que hay es el temor a atravesarlo porque el petrolero pueda ser atacado. Se habla ya hoy de que los iraníes han empezado a arrojar minas dentro del estrecho de Hormuz, noticia a confirmar, porque es algo que prácticamente desde que comenzó el conflicto se había anunciado que los iraníes soltarían esas minas, o que puede haber algún tipo de ataque con misiles de corta distancia que desde las orillas del Golfo, dueñas de Irán, o sea que Irán es el dueño, pudieran atacar a los barcos. Es en torno a ese temor a que el petrolero pueda ser golpeado por alguna de estas acciones lo que provoca que los armadores hayan detenido, tanto al interior del Golfo como al otro lado del estrecho de Hormuz, a mar abierto en el Golfo de Omán, hayan detenido sus petroleros, en lo que se cierran las negociaciones con las compañías de seguros o alternativas para ver cómo podemos permitir que estos buques vuelvan a navegar. Entonces, en lo que se produce todo ese proceso de negociación, pues están generando una serie de alternativas, como esta liberación de las reservas de petróleo. Muy interesante porque en principio estaban a tope. No sabemos si porque el petróleo estaba relativamente económico, si porque estaban previendo esta acción militar. La cosa es que si los buques siguen ralentizados en su paso por el estrecho de Hormuz todavía un par de semanas y se liberan estas reservas, podemos de alguna forma atemperar la subida de los precios del petróleo. Pero yo me lanzo a hacer una apuesta, Jano, un tanto más interesante, y es que bien es cierto que el hábito en los años 80 era sacar prácticamente el 100% del petróleo de los países árabes por el Golfo en petroleros. Tras la guerra de Irán e Irak empezaron a establecerse los oleoductos más variopintos, llevando la tubería hasta puntos más interesantes. Bien, entonces, por ejemplo, el caso de los emiratíes es ejemplar, porque ya sus puntos de carga de petróleo, sus oleoductos, están mirando a la parte de los Emiratos que da a mar abierto. La propia Arabia Saudí ya tiene oleoductos que van hacia el Mar Rojo, pero es que incluso a la larga el Mar Rojo siempre tiene el problema de los hutíes en el Yemen, que también pueden de alguna forma ralentizar el paso por la entrada al Mar Rojo.
pero que no nos sorprenda que nos comuniquen que en breve van a construir, por ejemplo, un gran oleoducto que permitiera sacar el petróleo de emiratíes o de saudíes por el Sultanato Otomán. Y entonces plantar el final de la tubería en las costas que el Sultanato Otomán mira hacia el Índico, allá por la región del Dhofar y este tipo de cosas. O sea que a la larga, lejos de pensar que esto inevitablemente nos conduce a una crisis, pues seguro que hay mucha gente que ya está craneando, bueno, señores, ya tenemos unos cuantos oleoductos, quizás va siendo hora de que definitivamente abandonemos los petroleros que tienen que entrar hasta el fondo del Golfo Pérsico y busquemos alternativas. Y así, bueno, pues aquí tenemos que aguantar el golpe y lo que eso termina, pero para la siguiente hemos de estar preparados. Y ya por último, Donald Trump, que ha dicho que la guerra con Irán terminará pronto y que prácticamente no queda nada a lo que apuntar. Esto es un poco la línea de lo que comentábamos ayer. Bueno, esto es un poco la línea que comentamos ayer y es un poco la línea de lo que comentaba el almirante Garat en esta charla que tuvo con Carlos Padilla el domingo, donde decía uno de los problemas que tiene este tipo de guerras donde la operación militar se basa en la destrucción de los blancos del enemigo, es que la lista de blancos va desapareciendo, te vas quedando sin objetivos que destruir y claro, cuando te quedas sin objetivos ya hay una serie de inconvenientes. Claro, ya te has cargado a la cúpula del régimen, has destruido la marina, has destruido las lanzaderas de misiles, ahora ya le empiezas a pegar a las comisarías o les empiezas a pegar, como decía la mente Garata, a los cuarteles de bomberos. Entonces ya el coste entre el misil que envías y el objetivo que destruyes empieza a ser demasiado grande, incluso con el riesgo de que a lo mejor unas lanzaderas de misiles están en un lugar aislado, pero a lo mejor el cuartel de bomberos está dentro de la ciudad y empiezas a matar a muchas víctimas civiles, con lo que la trascendencia de tus acciones en tu propia sociedad puede ser dañina para tus intereses. Entonces, claro, esa puede ser una de las principales razones para que la guerra esté de alguna forma llegando a su fin, puesto que siempre desde el principio el objetivo era debilitar al máximo el régimen iraní, sobre todo en su aspecto militar, pues en el momento que toda esa lista de blancos militares se hayan alcanzado, en efecto, poco más recorrido le puede quedar a la guerra. Pues bueno, estaremos atentos y a ver mañana qué es lo que sucede. Pues como vemos, no vamos a tener grandes noticias de un día para otro, que es lo que suele ocurrir en las guerras. Pues mil gracias, maestro. Gracias y gracias a nuestros espectadores. Nos vamos, ahora sí, a las noticias del día. Recibimos ahora sí a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vaya mensajitos, los de Coldo y compañía. Bueno. Lo divertido es que dices, pues lo toméis con humor, es que si no, ¿qué hacemos? No, es que si no, explota la cabeza. ¡Coldi! Imagínate a Coldo con lo pequeñito que es, ¿no? Que le llamen Coldi, ¿no? Pues no, imagino que no le haría y compartiendo, especial gracia. Compartiendo con José Luis Ábalos. José, es que este seguro. Hasta los huevos del maricón este, mira, Coldi, ¿cómo que Coldi? Y el otro ahí, yo no tengo nada contra los gays, pero... Es que además uno visualiza perfectamente esa conversación, se la imagina, ¿no? 100% don José Luis con un pitillo, por supuesto. Y el otro diciéndole, claro, que me ha pedido, el marido dice, también ha pedido que le consiga unas pistolas. Bueno, es que esa es otra, ¿Unas pistolas? El otro con el cigarro en plan patidifuso, claro, diciendo, ¿qué es esto? Tremendo. En fin, rescatando ese vídeo cuando dice, líbranos del PP. Claro, tú imagínate ser el marido de eso. O sea, tienes que tener... Sí. Está un poco para allá, claro. Fue la época también en la que intentó sacar a Pedro Sánchez a bailar la canción de Don't Stand Me Now de Queen. Es verdad, joder. Acuérdate ese momento. Joder. Sí, que sale ahí Sánchez que además se hizo sticker también, porque el sticker es aplaudiendo y bailando de Sánchez, pues viene creo de esa época. Uno de los mejores motes que ha puesto nunca, Federico. Bueno, espectacular. Me he acordado también esta mañana. La Gogo de Llobregat. No el Gogo, la Gogo de Llobregat. Brutal. Ese está en el top 5 de mejores motes. Top 3 te diría. Top 3. Sí. Es que claro, tiene tantos. Sí, todos tienen un mote. Sí. Todos tienen un mote. Pero es que qué cosas, ¿eh? No, muy bueno. Aparte, es tan surrealista todo. Dices, una armería de repente en Moncloa, ¿no? Sí. Un sótano. Tú imagínate que tienes que ser retrasado mental para ya simplemente pensar, oye, pues si monta aquí la armería en Moncloa, y tú eres tonto, tío, y pide permiso. Y se lo manda a Coldi y le dice que no me lo han dado. Y el otro, tío, claro, tú imagínate, Coldi recibiendo en su teléfono ese tipo de mensajes.
Y diciéndole, José, ¿qué hago con este? Estoy empezando a compadecerme de Coldo, la verdad. La labor Sí. que tenía que hacer ese señor, madre mía. El único que curraba y aguantar, encima un pesado. Y que eres muy pesado. O sea, no solo Coldi y encima un tío pesado todo el día dando. Yo solo por lo de Coldi hubiera dicho, mira, tío, que os den a todos. Me entrego. Me entrego a la Me justicia, entrego. yo desmonto toda esta red de corrupción, pero a mí tú no me llamas Coldi. Joder. Ay, qué mundo, tío. Bueno, vamos a ser ricos por no llorar. Vamos con von der Leyen, que A seguir riéndonos, sí. Sí, está cada día. Pues bueno, según cómo se levante. Ujú. Ahora otra vez derecho internacional a tope en vena. Claro, sí. Como Pedro Sánchez, ¿no? No a la guerra duró menos que una canción de los Ramones Sí. y aquí, pues menos que una canción de los Sex Pistols, posicionándose a favor o en contra, dependiendo de las circunstancias del momento, porque la presidenta de la Comisión Europea está intentando rebajar esas críticas que había recibido en el seno de la Unión Europea en Bruselas, después de asegurar que no había que derramar ni una sola lágrima por el régimen iraní en medio de todo el conflicto en Oriente Próximo. También que no podíamos confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender nuestros intereses, dando a entender, a ojos de los críticos, con sus palabras, que justificaba la operación llevada a cabo en Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Von der Leyen ha escenificado su matiz durante un discurso ante el Parlamento Europeo para analizar precisamente este conflicto y rebajaba de manera sustancial el tono. Esto decía von der Leyen. The European Union was founded as a peace project. Our unwavering commitment to the pursuit of peace, to the principles of the UN Charter, and to international law Todo lo que está are as central today as they were at our creation. And we will always uphold these principles. Ya, es que cuando fundas algo basándote en la ONU, pues de ahí que va a salir todo mal, claro, y un empiezas poco mal. lo que viene siendo la posición que está defendiendo el gobierno de España, lo cual me da a entender que mañana hará un discurso, un alegato en contra de la energía nuclear. Pues yo qué sé. ¿No? Porque si al principio No lo dijo sé. eso, luego lo ha matizado, ayer dijo que la energía nuclear podía ser el futuro, que deberíamos volver a ella, tal y cual, pues yo creo que mañana mismo hará un discurso, pues yo qué sé, en algún sitio cursi para decir que no, que las energías renovables realmente son las que... Son la salvación de la humanidad. Mm. Que los chinos, claro, que para eso se han gastado un pastizal Ujú. en comprar voluntades. Exacto. Para ellos, claro, los chinos es que dicen, es que cabrones, no, ellos hacen lo que tienen que hacer, que es exactamente eso, de a ver, estos idiotas y caen, perfecto, claro. pues fenomenal, claro, la culpa no es del chino, o sea, es que volvemos a lo mismo. Nosotros estamos con los taponcitos de las botellas y todas esas cosas. Sí, tremendo. Bueno, Forestalia, porque también Sara Agesen ha dicho que suspende, por lo que sea, los contratos con una trama de corrupción tremenda. Salvaje, sí. Ahí sí que se llenan los bolsillos unos pocos. Ahí sí que es el Joder, negocio para... El negocio unos del pocos. siglo XXI, Sí. el rollo verde. El sin rollo duda. verde y las energías renovables. En fin, la trama de corrupción que salpica a Forestalia y al Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Rivera coloca en el ojo del huracán también a su sucesora, Sara Agesen. En el Partido Popular apuntaba en las últimas horas a su responsabilidad en una ofensiva parlamentaria que está preparando, interpelarla para que explique si han abierto una investigación interna, si la habían abierto, o un expediente informativo por las decisiones que afectan al departamento y, en caso de ser así, cuál es su resultado. También le exigen que aclaren si llevará a cabo una auditoría y qué controles existen en el Ministerio para evitar este tipo de casos. Pues bien, esta misma mañana Agesen anunciaba la suspensión de los proyectos de esa empresa Forestalia bajo investigación judicial y pedía, por otro lado, una auditoría interna en su ministerio para conocer lo que está ocurriendo. Esto decía. Y yo internamente he pedido un análisis, evidentemente, para conocer qué está ocurriendo, si está conforme a derecho, conforme a todos los procedimientos, para tener también internamente una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto. Porque se podrían cuestionar incluso las adjudicaciones a Forestalia. De hecho, la Fiscalía apoya la paralización del clúster del Maestrazgo, que es uno de los grandes proyectos eólicos de España. Sí. Y se corta aquí el corte, no por nada, sino porque no había más. Pero en los entrecomillados llegaba a decir que por eso se suspendían los proyectos de Forestalia. Pero dice, ¿qué está pasando? Que nos estáis robando. Pues como en todo. O sea, que lo que está pasando es lo que nos lleva pasando desde hace muchos años. Nos estáis robando todo. Efectivamente. Y aparte, ese alto cargo que detuvieron el otro día en la sede de Forestalia, de la época de Teresa Rivera, le ha querido quitar importancia al cargo y dice, bueno, es que era un subdirector.
Vale, Entonces, pues claro, nada. como es un director, no pasa nada. Claro, y por eso Alsina no le preguntó en la entrevista ayer, pues es que lo dijo Luis Fer, yo no lo había leído y me la puse y es verdad. Digo, No le pregunta, ¿no? ¿Cómo no preguntas a Teresa Rivera por eso? Parece increíble. Tremendo. Bueno, vamos con otra cosa, que ya sabemos cómo están los médicos, que dicen, oye, que no podemos más, que estamos hasta arriba. Entonces ha llegado Mónica García y ha dicho, bueno, como yo no voy a ejercer, ahora, si no podíais más, no te preocupes, que todo el mundo va a poder ir a la sanidad, que para eso lo pagamos nosotros, claro. Y el anuncio ha sido dramático. Tremendo, y que pasó también desapercibido, ¿eh? O sea, que hay ciertas noticias que al final acaban tapando a cosas como lo que se aprobó ayer en Consejo de El escándalo es esto, ¿no? Que Sara Santolaya, no sé qué. Y dices, no, esto es lo grave, que se están destrozando el país. Y mientras los médicos en pie de guerra. Pero bueno, por lo que sea, pues a la médico y madre, Mónica García, pues se le pasa por alto. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España, pero sin residencia legal. La nueva norma, promovida tanto por el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Inclusión Social, busca garantizar una aplicación homogénea en todas las comunidades autónomas, unificando, según ha señalado el Gobierno, los criterios y estableciendo los requisitos y procesos iguales. Una medida que ha recibido duras críticas por parte de Vox, por ejemplo. El líder de esa formación, Santiago Abascal, denunciaba que esta medida era un crimen, señalaba que esto era pues abrir las puertas de nuestros hospitales a toda África. Eso es lo que señalaba Abascal. Lo detallaba en rueda de prensa el Gobierno, en este caso la ministra portavoz Elma Saiz, ya que por lo que sea, pues la ministra de Sanidad ayer no estuvo presente en esa rueda de prensa. Escuchamos. Hasta ahora esta protección se limitaba a trabajadores y a pensionistas. Este Real Decreto iguala en la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio. Pues nada, ahí tienes los criterios divergentes, Jano. Sí, pero dice África, no África, ¿qué África? África, Sudamérica, incluso Europa. Esto hubo una época, cuando nos iba muy bien, que decíamos sanidad pública y universal. Y entonces sacábamos pecho de que los ingleses venían aquí a operarse y tal. Y decían, mira, somos la leche. Esto qué vergüenza es. Pues mira. Claro, una cosa que dices, oye, estoy de vacaciones y un tío tiene un accidente, pues claro, lo atiendes. Evidentemente no vas a dejar que se muera ahí en la carretera, claro. Pero esto de, venga, usted está aquí, que ya no se preocupe, que el ciudadano español le paga todo. Claro, uno ve esto y el vídeo que ha publicado Mónica García en su cuenta de X es una cosa delirante. Delirante, sí. Sí. En fin. Muy fuerte, Jano, todo. Tendremos que abrigarnos para no ponernos malos porque no nos va a atender nadie. Así que sudaderas de Freedom Collection. Efectivamente. Vamos a recordar un día más que todos los artículos de nuestra tienda están al 25% de descuento, todos y cada uno de los artículos que pueden ver y buscar en Freedom Collection, además de nuestras ofertas flash, artículos aleatorios que estarán disponibles al 40% de descuento tan solo durante 48 horas. Y por si fuera poco, tenemos ya a la vuelta de la esquina el día de San José, el 19 de marzo, Día del Padre. Tenemos un código extra del 5% de descuento. Tan solo tienen que insertar Padre 5, repito, Padre 5, para obtener ese 5% de descuento extra en nuestra tienda. Pues sí, menos mal que por lo menos nosotros colaboramos a... De alguna manera, Jano, hay a protegerse. Hay que intentarlo. Pues claro, tienes que ir a urgencias y no te van a atender. No, ni de coña. A lo mejor tienes que esperarte, no sé, 7 horas. Es tremendo. La verdad es que qué manera de destrozar un país tan maravilloso como es España. Nos va a costar levantarnos, estoy seguro. Nos levantaremos, sí, porque al final pues, el pueblo español pues, siempre ha salido de situaciones muy dramáticas es lo que a lo largo de su historia. Pero es verdad que esta va a ser una época complicada. Sí. El possanchismo, sobre todo porque el que vaya a estar, no sé quién será, pero le va a costar Dios y ayuda. Sí, porque es verdad, yo muchas veces pienso eso. De a ver, con todo lo que nos ha pasado, que esta panda de retrasados mentales te desmonten el país. Pero hay veces que dices, coño, que lo van a conseguir, ¿eh? Sí. Estamos como estamos, Juanín. Pero bueno. Yo me acojo a la cita de Felipe II para no venirte abajo, es verdad. Sí. Para pensar lo que fuimos, ¿no? Sí, mirar la taza. Hace unos siglos y decir, pues bueno, esto fue España, ¿no? En algún momento, y en espíritu, pues mantener todavía ese pozo de en fin, trascendental. Volveremos. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien.
Muy contento. ¿Contento? Sí, ¿Por hombre, qué? de estar aquí. Ah, vale. No, pensaba, digo, a ver si ha habido una última hora y no me enteran. Han detenido a Zapatero y estamos aquí hablando de tonterías. Ahí te garantizo que no estaría contento. Que no, estarías contento. Estaría exultante. Ah, vale. Contento, vamos. Oh, estoy contento, han pillado. Vamos. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Ojalá. Pedro Lecanda, ¿qué tal? ¿Qué pasa, coleguitas? ¿Coleguitas? ¿Qué pasa, coldis? Bien, contento de estar aquí también. Pedri. Contento también. Pedri Lecandi. Yo también soy Pedri. Lecandi. Pero y sí. Claro, es que no, cuidado con Coldo. Yo es verdad que no era nada fan de Ábalos, por eso conozco mi debilidad, pero estoy empezando a ser un poco, porque digo, este hombre con todo lo que curraba y todo grabando. O sea, tú imagínate todo lo que estaba. Madre mía, ahora tengo que conseguir armas a este. Multitasking. Y ahora, y todo grabado para luego meterlo en un disco duro. Al final vamos a hacer un crowdfunding, ¿no? Para el Día del Trabajador. compensarle los servicios. Impresionante cómo me va a robar, diría, si no me pagan nada. Don Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, aquí está. El Día del Trabajador está janovista, además, o sea, por demás. Trabajaba, hacía horas extra, pero a saco. Y contento es una virtud, no voy a decir porque no se me da por ahí, estoica. Contentus no tiene que ver con feliz. Contentus es el que aguanta, el que soporta. Y aquí el que tiene un manual de resistencia que sepamos es el otro Pedri. El que gobierni. El tercer Pedri. El tercer Pedri en Discord. Que a veces en los comentarios y tal, que yo a veces tengo el vicio de ver. Empiezan a insultar a Pedro Sánchez, pero lo llaman Pedro y digo yo, claro. ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? A mí eso me ha pasado lo mismo una vez. No, en fin, calificativo es Pedro. No he hecho nada. No he dicho nada. Sí, sí. Así que en los comentarios, por favor, especifiquen, ¿no? Especifiquen, que digan Pedro Sánchez o Perro Sánchez. Perro Sánchez, todos entendemos. Y así si nos insultan lo sabemos y podemos mejorar. Claro, las críticas constructivas. No hablan del presidente Perro Sánchez. Las críticas constructivas. Sí. Pues bueno, vamos a repasar, porque es que también, o sea, el marido dice, es una cosa increíble, que dice, a ver, consígueme pistolas. Y el otro se las consigue, claro, pues el marido dice. Y luego dice, quiere hacer una armería en Moncloa. Que dice, pero tío, tú eres tonto. Pues bueno, y le manda luego un pantallazo a Coldo diciendo que me han dicho que no. Es una cosa cojonante. Vamos a repasarlo, Juanín, es increíble. Ángel García Rosique, el marido de Miquel Iceta, así lo tenía guardado Coldo García. Por favor, un poco de silencio, que esta noticia es trascendental. Compró armas a la trama PSOE y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el ministro. Coldo intermedió para que García Rosique comprara una pistola procedente de la intervención de armas de la Guardia Civil al comandante Rubén Villalba, este último investigado por haberse beneficiado económicamente de la trama. Los mensajes hallados en los teléfonos del exasesor de José Luis Ábalos, en poder de la UCO y a los que ha tenido acceso en exclusiva El Español, muestran conversaciones de Coldi García con García Rosique y el comandante Villalba sobre ese proceso. Iceta y su marido se mudaron a Moncloa cuando Salvador Illa, que había residido allí desde la pandemia, fue nombrado candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña en enero de 2021. Miguel Ángel. Es que son tantas cosas. Es que, a ver cómo empiezas, a ver cómo... Lo primero yo no sabía que te podías mudar a la Moncloa. Es que como era un ministerio nuevo de estos, ¿dónde metemos a este? Pues claro, ¿dónde está la residencia de este ministerio que nos acabamos de inventar? Pero estaba en la Moncloa o en el complejo. En el complejo de la Moncloa. ¿Y cuántos ministerios hay en el complejo? Pregunto. No, se metieron a este porque no tenía todavía lugar, digamos, oficial de residencia. Vale. Entonces lo dijo, pues monta aquí la armería. Con el hermano, ¿no? Estaban todos. El hermano estaba en el sótano. Ah, en el sótano. Siguiente elemento. Vale, te vas a la Moncloa y ¿para qué quieres las armas? Esta es la gran pregunta. No, le dice que era un aficionado. Le gustaba mucho disparar. Sí. Disparar. Bueno, a seres humanos. O Sánchez dijo, a ver si un día en una bronca con Iceta acaba con todo la Moncloa. Y entonces se la compras o sea, no tienes ningún otro sitio donde ir a comprarla que a un guardia civil. Claro, contacta con Coldo, que es amigo de Rubén Villalba, que es el que le daba los teléfonos. ¿Os acordáis al principio? ¿Pero por qué no vas a una armería y te compras el arma? Pero no tenía licencia. Ah, que es que no tenía. Claro, entonces contacta con Coldo. O sea, le gustan mucho las armas, pero no se ha sacado licencia. Claro, entonces contacta con Coldo, para que así Coldo, a través de Rubén Villalba, que es el que le consigue los teléfonos estos encriptados para que no pudiesen tener escuchas y tal, le consiga las armas y luego el chanchullito de la licencia. Ah, que también le consiga el chanchullo. Claro, luego habla con Rubén Villalba. Bueno, es más trabajo que sacarte la licencia.
Sí, y al menos es doble chanchullo, no solo el chanchullo del arma, sino que te preocupas del chanchullo de la licencia. Podría quedarse con el arma, sí. Pero a lo mejor no se preocupa. Son muchos datos. Esto es como Nacho Abad cuando estuvo entrevistando a esta cubana que le dijo que la acusaban de racista porque tenía un perro que ladraba a los negros. Y entonces, sí, estas cosas ocurren en la televisión normal, es que no veis la televisión. Hay que verla de vez en Ahora luego vamos a hablar de la televisión porque es el nuevo Sálvame. Le estaba haciendo una entrevista a esta señora y esta señora le pregunta ya, Nacho Abad, el periodista, le dice, ¿pero usted es racista? Y la señora dice, no, yo soy facha. Pues la señora, que era cubana, claro, ella ha venido aquí, ve que lo que ella es, lo que ella siente, su manera de ver las cosas, la gente lo llama facha. O sea, dijo facha sin ningún tipo de... Yo creo que ese es el gran logro. Cuando hemos conseguido que la palabra facha sea aprendida por extranjeros como sinónimo de persona con ideas normales, ya hemos ganado. Hemos ganado el sentido común, ¿no? Y Nacho Abad ahí, es que por eso me ha recordado esto, se quedó con... Estos son muchos datos, claro, no procesaba. Porque la otra, para rechazarse ser racista, se confiesa facha. En la mentalidad normie, pobre Nacho Abad, pero bueno, pero es que, sí, no, que tiene en la mentalidad normie de Nacho Abad, pues aquello era, entonces pues a mí me pasa lo mismo, pero con todo esto de las armas, que vives en Moncloa, que te sacas con un chanchulo, son muchos datos para mí, no ¿Y esto cuándo era exactamente? Esto fue en abril del 21. El 19 de abril del 21 le manda un mensaje plena pandemia prácticamente, sí. Sí, un poquito después de que Ábalos hiciera el vídeo de Soy socialista, pero soy feminista. Cuando puedas dame un toque, es el primer mensaje que hay y luego Koldo pues le contesta con las imágenes que hemos puesto antes. Está en todos los salsas, o sea, Koldo está en un... Que decían que no mandaba nada, madre mía. O sea, le encargaban absolutamente de todo, ¿no? A Koldo. Y es la única figura, sí, a mí me sorprende esto, ¿no? Como cuando la fontanera y tal, la mujer Leire, dice, pero es la única que hay, o sea, solo había un Koldo, o sea, había más Koldos. Es que a mí me extraña esto, que una persona esté al tanto de absolutamente todo. Habría Koldis. Claro, Koldis también, claro. No sé, es sorprendente. Hombre, es un hombre grande, pero no sé, es sorprendente la cantidad de funciones, ¿no? Dentro ya o sea, como decían los escolásticos, ¿no? Es contradictione quod libet. De lo contradictorio ya cualquier cosa, ¿no? Entonces, de lo absurdo de la situación ya te imaginas cualquier cosa. Puede suceder por salir por donde sea este asunto, ¿no? Pero me sorprende y que lo haya grabado todo, no sé, es todo muy extraño. Todo es súper extraño. Que lo haya grabado, yo lo veo lógico. O sea, de hecho era su protección, era su defensa. Sí, pero ¿cómo ya tienes esa perspectiva del asunto? Hombre, yo creo que empiezas a tratar con esta gente y a ver, si este subnormal me está diciendo que le han dicho a Moncloa que no puede montar una armería, nos van a pillar seguro. Joder, pero o sea, esto no lo puedes pensar. Además, el resto que estaban ahí no hacen grabaciones. Es decir, es el único que tiene esa precaución. También sorprendente. No, el resto no graban nada. Recordemos la pericia en esa materia de Leire, que iba a reuniones sin esperar que la grabaran. O sea, por eso digo. O sea, Leire, sin embargo, todo lo contrario. O sea, en lugar de tener esa precaución, iba ahí sin red. O sea, no sé, son dos estilos. Todo muy es un continuo, de Leire a Koldo, ¿no? Sí, son dos estilos, es verdad. Koldo más metódico, fuera coñas. Pues lo que tiene la UCO. Todavía no han podido ver todo porque es una locura lo que tiene. Las entrevistas son horas y horas, ¿no? También. Sí, bueno, con Inda se ve que ha dejado 800 horas de entrevista porque de repente salió. Bueno, es que esto lo sacaron, lo de la fiesta de Felipe de Sicilia con la cocaína y tal. Lo sacaron el lunes. Y dices, coño, pero a Koldo, que lleva 2 meses ya en la cárcel. ¿Cuántos lleva? 3 ya. Son cosas de eso, 2020, 2021. Claro, sí, o sea, justo pospandemia. O sea, que falta, claro. Claro, hay que llegar hasta 2016. O sea, y esto es la típica cosa, los giros secundarios de la trama, ¿no? de esto que llaman gobierno, que siempre aparecen personajes. De hecho, si alguien se toma el trabajo de hacer un mapa de personajes secundarios, flipas. Es increíble. Entonces ahora ha aparecido pues, este señor, que se nos olvidará, porque claro, ya una cosa se superpone. Pero es un poco deprimente. Imagínate en la Moncloa, una especie de sitcom, donde está el compositor hermano que no sabe dónde trabaja con su mujer, el otro que quiere pegar tiros en la Moncloa en el jardín. Y eso lo que delata sobre todo es una mentalidad... Por su mujer japonesa, eso no te lo compra un productor audiovisual. O sea, esa sitcom no te la compra. Inimaginable. No, es demasiado todo es inimaginable. Claro, y luego la mentalidad totalmente... O sea, esta gente que es como muy destapada, como muy descuidada, totalmente patrimonialista. O sea, es que ni Jacobo I, ni las visiones más demenciales de Luis XVI se te ocurre decir, no, pues ahora voy a comprar armas y a pegar tiros en la Moncloa.
O sea, una persona con una mínima... A mí a veces se me ocurre esa idea, pero no la constato. Esto lo he hecho Miguel Ángel Tapas. Pero constancia de que el pensamiento no delinque. De momento. Bueno, ahora verás como sí. Ahora verás como sí. Ahora sí. Verás como sí. Con H, delinque con H. No, eso a mí me llama la atención, como persona normal en esto, la falta absoluta de autorrestricción de esta gente. O sea, de decir, no, es que ni voy a ver dónde trabajo, voy a pegar tiros en el palacio. Salvo Koldo, que lo que tiene un exceso de celo de absolutamente todo. Es que sí. O sea, es gente capaz de gobernarse a sí misma hasta niveles que son cómicos. Y eso es un poco lo que les acomuna a muchos de ellos. Sí. A mí un personaje que no me esperaba que saliera en la comedia esta, porque ha salido indemne de un montón de intrigas y durante lustros y lustros y lustros, es José Bono. Que me parece maravilloso que haya entrado y promete mucho lo que pueda venir desde ahí, porque acaba de entrar, es de estos personajes que acaba de entrar, pero dices, este funciona. Por cierto, había una cosa cuando yo era pequeñito, o sea, que estoy hablando del año Catapún, en el cual una serie que se llamaba Enredo, que es justamente esto. Además, la presentación de la serie, para dejarte claro que el título no era casual, era fulanito se casó con menganita, que era el tío de fulanito, pero que a su vez era sobrino, pero había estado saliendo con fulanita. O sea, ya la presentación te dejaba claro que lo que ibas a ver luego se parecía a lo de Koldo. Se me había olvidado lo de José Bono. O sea, es que es una cosa... a mí no. Y la hija tampoco. No, o sea, soy consciente de que existe, pero me refiero que... Es mi personaje favorito. Que es inabarcable. Lleva mucho tiempo ahí haciendo muchas cosas. Sí. Ese también, lo que pasa es que se cogió papeles, ese recopilaba papeles, pero luego blasona de los papeles que tiene. Sí, no, el tío saca pecho. Yo tengo muchos papeles, yo lo guardo todo y tengo fotografías. Me maravilla. Sí, José Bono siniestro con nacionalidad de República Dominicana. Sí. Igual que Felipe González. No, yo me estoy calculando, a ver, vamos a ver. Entonces, esto en el año 21 estamos hablando. ¿Ahí estaba el hermano también o no? Digo, para saber cuánta gente había en la Moncloa en el sótano, año 21. Para hacer un censo. La Moncloa es muy grande. Población, ¿no? Porque después no debía de caber, porque Yolanda Díaz también metió uno en su casa, ¿no? No, pero éramos... bueno, eso es lo que dijo Ábalos antes de entrar a la cárcel. Claro, no llegó a decir quién. ¿Quién fue? Por eso. Pero no es en Moncloa. Ese debe de ser... No fue en Moncloa, por eso. Que debe de ser que ya no cabía, me refiero. Entonces ya lo guardó la vicepresidenta, claro. No sé, es que... no sé, son cosas muy extrañas. Yo esto no... Es una cosa, es como una mafia gobernando, pero de retrasados mentales. Entonces, claro, es verdad porque dices, esto es que es muy loco, porque es así. Dices, coño, no es una mafia que intenta hacer las cosas bien, con cierto orden. No. No, te tienes que decir en alto. O sea, yo para interiorizar estas cosas tienes que decir, o sea, que había un tipo que estaba en la Moncloa y quería pegar zapaticas de tiro en la Moncloa. El ruido y la furia de Faulkner, ¿no? Oye, pero que la captura está... El tío manda la solicitud. Y dice, oye, quiero montar aquí una armería, ¿me dais permiso? Y le contestan, que a tu imagínate el que recibe el correo. Dice, pero ¿quién es este imbécil? Claro no, que es el marido de Iceta. ¿Qué estáis viendo aquí? Joder. No, le digo. Las cenas en esa casa, ¿no? O sea, quiero decir que... Os recuerdo que el gran escándalo durante la etapa Rajoy fue que se le ocurrió meter a su padre enfermo en Moncloa. Flipas, sí. Esto es lo que hemos avanzado. Sí. Y esta es donde se vislumbra la capacidad que tiene el PSOE State of Mind o el PSOE en general de marcar los debates, ¿no? Tal cual. O sea, meter a tu padre enfermo en tu casa, algo por otra parte lo habilísimo. Claro, o sea, familiarmente y siendo presidente del gobierno, pues no vas a tener mucho tiempo de ir a verle a cualquier otro sitio. Qué mejor que en Moncloa. Bueno, aquello fue un vibrante debate de una tremenda corrupción que estábamos viviendo. Y a cambio tenemos esto, al marido de un señor Iceta que era ministro, pero que bueno, que quería montar armas. O sea, ¿qué es esto? Bueno, el escándalo de Rajoy es ese y el Chucho. ¿Os acordáis del Chucho del ébola? Sí. ¿Cómo se llamaba? Que me sale... Me salía Isildur, digo, tan digno no era el nombre. Excalibur es la espada de... Sí, Excalibur, sí, Isildur. El rey Arturo. Sí. Bueno, y no os olvidéis del plasma en Génova, ¿eh? Sí, la que le cayó a Rajoy por comparecer en plasma. Bueno, pues vamos, que ahora Sánchez dice que hay mucho odio. O sea, mucho jodio. Jodio con H. Sí, mucho jodio. Sí. Entonces, pues que además lo he calculado.
ha aumentado un 50%. No un 49 ni un 51, un 50. Fíjate. La han calculado. Es como los muertos del cambio climático. Bueno, yo ahora se han muerto 85.000, los han ido contando uno a uno. He dicho, este que se ha muerto del cambio climático, tal, así hasta 85.000. Hombre, ha salido bastante redonda la cifra. Sí, no, 85.221. No. 85.000. Pues esto es lo mismo, 50%, Juanín. Pedro Sánchez ha decidido centrar parte de esta legislatura en su lucha, en su manual de resistencia contra la desinformación, en mitad de todos los casos de corrupción que gobiernan, que rodean al gobierno sanchista. El presidente del Ejecutivo, aquel que levantó su muro de wall contra la derecha y la ultraderecha, pues quiere reforzar las medidas contra el odio en las redes sociales. Durante el primer foro contra el odio, Sánchez ha presentado la herramienta Odio, con H en este caso, y que servirá para monitorizar el alcance de los discursos contra su persona en Internet. Así lo mencionaba Sánchez. Queremos empezar también a hablar de la huella del odio. ¿Para qué? Para impedir el impacto social y democrático que estos discursos del odio están generando en la convivencia de nuestro país. Y cuando algo se mide, deja de ser invisible. El filósofo ahí, ¿eh? Sí. Bueno, el impacto también social y democrático. El impacto social y democrático. ¿Cuál es la diferencia entre el impacto social y democrático del palabras, odio? se podría seguir diciendo más palabras. No sé. La huella del odio. La huella del odio. De ahí las chiquitas. No sé, Sí, es algo que no sé, que me deja completamente... Es decir, yo preguntaba en redes sociales, una vez vista esta noticia, ¿no?, si dentro de ese odio también se compatibilizaba el odio contra España que ejercen los principales aliados de este gobierno. Ese odio también lo ha contado. Las manifestaciones de silbidos, por ejemplo, contra el himno, contra la bandera de España, todo esto, bueno, por no hablar de prácticamente cualquiera que ponga el oído en el País Vasco, Cataluña, Galicia, en determinados ámbitos, pues ahí odio, pero así a mogollón. Entonces, la puta España, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eso también cuenta, no lo sabemos. Eso no tiene huella. Eso no deja huella democrática. Y además, esto como dice que lo ha medido. 50%. Desde que llegó Elon Musk. Ha aumentado un 50%. Sí, bueno, o sea, que es completamente falso. Claro, gráfico. En Twitter, antes de que fuese Elon Musk el dueño, vamos, allí había unas batallas campales. Yo también cuento, joder, también mido. Sánchez, yo también mido, perro Sánchez. Bueno, entonces yo conté por lo menos 4 guerras civiles virtuales y 2 mundiales. Conté en Twitter pre-Elon Musk. Post Elon Musk, más o menos parecido. O sea, yo no... No has visto el cambio, ¿no? Yo no he visto el cambio. Yo no he percibido ese cambio para nada. Pero y quizás se me haya pasado alguna guerra civil, ¿eh? Pero así como suena. Linchamientos. Bueno, a ti, por ejemplo, he visto unos cuantos. A ti otros cuantos. Es que afortunadamente no entramos en X. Sí, pero hay que usarlo poco, ¿eh? Pre-Elon Musk. Sí, no, pero bueno, yo estoy de observador. Yo soy un observador. Un medidor de odio, ¿no? Medidor de odio. A tiempo parcial. Entonces, que no te dieras por enterado del odio no importa, el odio estaba contra ti. Pero además tampoco Pedro Sánchez creo que esté ahí mirando en X a los que No, claro, bueno, esto es una cortina de humo seguramente, pero como decías tú muchas veces, bueno, aquí son todo cortinas de humo al final. Sí, pero entonces, si te bloquean, claro. ¿Qué cortina? Entonces, pero ¿qué monitoriza el asunto? ¿Cómo se cuenta? O sea, ¿pone a la policía a trabajar en esto en serio? Bueno, en pandemia lo hizo. Va a estar la policía financiada con el dinerito de los españoles mirando estas cosas y que mira, que observa. Y Óscar Puente de presidente. Óscar Puente amoroso de Twitter. Sí. Bueno, que le llamó retrasada, ¿no? ¿A ti? No, a Díaz. A Díaz Ayuso. La llamó retrasada, ¿no? Y tal. Bueno, eso es también odio. Eso cuenta, ya es un 51%. Eso se ha pasado. Sí, se le ha pasado. Miguel Ángel. Sí, bueno, lo problemático de todo esto es lo de los discursos de odio, ¿no? O sea, este artículo, ya no me acuerdo cuál es, el 500 no sé cuántos, en el cual está penado. O sea, que nos podemos reír de esto, pero hay ciertos odios, cosas que por otra parte el odio es un sentimiento que, bueno, yo odio levantarme a las 7 de la mañana, sí, odio porque está bien, está mal, ¿de qué depende? El odio es un sentimiento que desde luego no tendría que estar en el Código Penal, está. Y recientemente la noticia relacionada con esto que a mí más me ha impactado es a estos señores que en un grupo de Facebook de Melilla
cuando iban a poner un centro de menas hace ya 8 años, creo, porque la noticia creo que es han tardado mucho, de hecho les han rebajado la pena por la dilación en la justicia, no sabía yo que había sido este eximente, creo en 2017, 2018 iban a poner un centro de menas en Melilla y al parecer en Melilla hay un grupo de Facebook que si Melilla tiene 90.000 habitantes, el grupo de Facebook tiene 14.000 seguidores. Es media Melilla. Brutal. En el grupo, también es verdad que es hace 8 años, a lo mejor Facebook ahora ha bajado un poquito, pero en aquel momento todavía estaba en ebullición. Y estos señores se pusieron a soltar denuestos contra el hecho de que les pusieran el centro de menas, ¿no? Y soltaron algunas palabras gruesas sobre el centro de menas, sobre los menas y sobre... Bueno, pues la audiencia de Melilla les absolvió, pero el Servicio Jesuita de Migraciones apeló a Málaga, primero la audiencia de Málaga, luego al Tribunal Supremo, y están condenados a penas de cárcel. O sea, hay señores que si por poner, me parece una bazofia que traigan menas, tienes penas de cárcel en España. Y además, los que te meten en la cárcel, o los que insisten para que te metan en la cárcel, son los jesuitas. Este es el país en el que vivimos, que hace unos años lo mirábamos y era, bueno, había fenómenos similares en Reino Unido, había fenómenos similares también en el Canadá, este loco sobre todo de Trudeau, pero ya lo estamos viviendo aquí. O sea... creo que fue Francia la primera que instituyó Francia también de odio. Condenando, sí, o sea, François Rebel, creo, o no sé si nuestro Adriano de Riegel, este autor que tan preciado, bueno, yo lo tengo mucho. El libro Pensar lo que más les duele. Bueno. Sí, yo creo que empieza uno de los libros por ahí, con la institucionalización del penal, discurso de odio, del delito, de la consideración de delito, y eso que ha cambiado absolutamente, pues no, es que eso es un instrumento en cuanto lo metes en el Código Penal, claro, impresionante. O sea, por lo arbitrario que resulta. Claro, que es un delito de odio. Claro. Sí. Y eso supone que muchas veces en estas iniciativas no sabes ni siquiera si se refieren a los delitos de odio del Código Penal. Pues es una categoría administrativa, si, ¿sabes? Bueno, las de esta aplicación. Claro, no lo sé, o sea, no he puesto a mirar técnicamente la iniciativa, sobre todo porque es la típica cosa que no te puedes tomar demasiado en serio, porque es evidente que es una iniciativa sobre todo propagandístico-política, que no hay un debate detrás sobre regulación de redes sociales, ni mucho menos. Casi todas estas cosas luego no se llevan a cabo porque o es técnicamente muy difícil hacerlo, o sea, la gente se cree que es muy fácil hacer estas cosas, o jurídicamente pues no se puede, pero la finalidad no es hacer algo. O sea, la finalidad del foro contra el odio no es esa, pero además, oye, es más ambicioso, el foro contra el mal, ¿no? Directamente. O sea, es una cosa puramente propagandística, pero que sirve a varios fines, que es, pues eso, ¿no? La verdad y el amor, hace una apelación al amor en ese mismo discurso. El Ministerio del Amor ya tenía que apuntar. Contra el odio y la mentira, ¿no? Y este es el discurso que ha tenido Pedro Sánchez, pues esto de los tecnoligarcas o de las derechas, que son la facción del odio. El único efecto que se me ocurre que puede tener estas iniciativas de llevarse a cabo es un cierto efecto indirecto de, esto se habla mucho en redes sociales, lo que los americanos llaman chilling effect, que es sensación ambiental de censura. Es decir, que aunque no haya una norma, hablar tanto de este tipo de discursos de monitorización, etcétera, lo que hace es, oye, cuidadito, porque difusamente pienso que hay una iniciativa en marcha. Entonces, más allá de eso, no lo sé, pero yo creo que no tiene mucho más recorrido que este propagandístico político. Me hablabas del discurso del amor, pues se ha disfrazado de Yolanda Díaz por un rato Pedro Sánchez. Sí, vamos a escuchar otro de los momentos del discurso de Sánchez para presentar su herramienta Odio con H. Venía a decir el presidente del gobierno que había que hablar más de amor y menos de odio. Estas eran las palabras. Bye, Sánchez. Porque la mayoría social está formada por buenas personas. Personas que pueden tener opiniones diferentes, pero que en su vida cotidiana no se dejan llevar por el odio. Se mueven por algo mucho más poderoso, que es el amor. El amor por nuestras parejas, el amor por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos y sí, el amor también por el diferente. Sí, es verdad. Oye, muy mal, ¿eh? Muy suspenso en lenguaje inclusivo. Sí. Porque hay las amigas que, y las madres hermanas, que, no las ha mencionado, ni hermanas, ni nada. Discurso de odio. Sí, podría ser, claro. Podría ser odio. Llegaríamos a un nivel que incluso se podría considerar discurso de odio eso. Porque todo esto lo ha ligado con la polémica esta absurda que ha estado con lo de Sara Santolaya, que dice que la ha pegado Vito Quiles, que es evidente que no la ha pegado Vito Quiles, que solo falta. Con que uno vea el vídeo dices es imposible. Pero esto se ha convertido como en el gran tema que en el fondo, o sea, a mí el debate me parece una estupidez y una cosa banal. Ahora, el hecho de que no exista Sálvame, ya no ves programas del corazón. Pues yo sustituidos por la política. Claro. Y esto es un síntoma de una sociedad acabada. Y cuando la política se convierte en espectáculo,
y el debate no existe, sino que es una cosa absurda, pues ya lo está utilizando Sánchez también. Es que yo reivindico el discurso de odio, o sea, hay que poder hablar de cosas que odias, pero reivindico más el odio al discurso, o sea, decir que estamos en una situación de odio al discurso. La única manera de definir esto es que es odioso el discurso político en el cual estamos envueltos, en el cual la izquierda está fingiendo que ha habido una agresión que no se ha dado porque tenían el plan, era como una especie de obra de teatro, estaba en el plan que aquello pasara. Bueno, mejor dicho, no pasara, pero nos creyéramos que pasara, porque estaba grabando con el móvil esta señora al suelo y estaba gritando que la pegaban, no esperaban que hubiera otra grabación. Estaban esperando que el cabestrillo puesto en el brazo todos nos lo creyéramos como una cosa terrible y estaban esperando de generar 15 días, un mes, vete tú a saber cuánto, de discurso en torno a esto. Ha fallado el paso 1, pero aún así han seguido adelante porque saben que el discurso por sí solo es lo bastante potente como para que la gente, esa otra cosa que está más allá del discurso, que es la verdad, es la realidad, es lo que debería importar, no nos importa. Así que yo odio al discurso, odio a este discurso que nos hemos montado efectivamente muy parecido a los antiguos salsa rosa, odio al discurso porque amo a la verdad. Mira, Pedro Sánchez, de una cosa que amo y que él no, curiosamente no ha dicho, entre todas las cosas amables y por amar, ¿no? La verdad, ¿no? También se podía amar la verdad. Sí. Sí, es que ni siquiera es una conversación, lo que dice un poco Miguel Ángel, es que ni siquiera es una conversación política. O sea, no es una conversación que te puedas tomar en serio. Es una conversación sobre el amor y los españoles que aman a sus primos. Es una política de gestos, pero además muy cutre, que delata una debilidad política enorme. Es decir, es un gobierno que es incapaz de hacer política, que es incapaz de gobernar, que es incapaz de hacer muchas cosas, y lo que le queda es, oye, ir aguantando, sacándote este tipo de espectáculos que cada vez son de peor estofa. O sea, esto de Sala Santolaya, yo tampoco quiero, no sé, hacer leña del árbol caído. O sea, yo creo que... esa chica me da pena. Sí, yo creo que esto es muy paternalista. Pero no está caída. No, pero en algún momento lo estará y se acordará. O sea, el uso de Sala Santolaya. Como, oye, mirad esto, mirad esto. Mirad esto y así no hablamos de otras cosas, o sea, con la que está cayendo. Eso yo creo que te tiene que pasar factura. Y cuando ves, por ejemplo, lo que pasó ya con Antonio Naranjo, etcétera, y la ves y dices, oye, esa dinámica tiene que ser destructiva desde el punto de vista antropológico. Y sobre todo es eso, es el grado cero de política. O sea, que los españoles se aman, que no se aman, que la mayor parte de gente es buena gente. O sea, entonces, insisto, no es una conversación, claro. Es un espectáculo de baja estofa. No, pero fíjate la dificultad que tuvo para Antonio Naranjo para decir que el rey va desnudo. Entonces, esto es lo llamativo. Sí, es decir, la cantidad de obstáculos, la cantidad de muros que el gobierno ha puesto el gobierno porque ha hecho una bandera de este asunto. Entonces, Santolaya, su nivel de análisis es cero. Yo que la he visto ahí en las tertulias y tal. Cero. Es una secta. Es un puro discurso sectario. Digo que los otros tampoco es que sean tal. Pitágoras. Pero el discurso de... No, pero es que esto está llena de dicotomías todo el rato, buenos, malos. O sea, es una cosa maniquea total. Sálvame. Como el que pero tiene, como Ignacio Nacho Escolar, este nivel, que son, bueno, los propagandistas de Pedro Sánchez, ¿no? Que están en este nivel. O sea, tienes que justificar digamos, la verdad, en cuanto que tenga algún tinte, según ellos lo atribuyen, algún tinte fascista, ya todo está justificado contra eso. Todo está justificado, da igual lo que hagas. Ya puedes, cualquier cosa que tú digas mientras se dirija contra el fascismo, que tienen como enemigo, ¿no? Con ese monstruo, que es el fascismo, pues da igual, está absolutamente todo justificado. Es que acabas de definir el eslogan de fondo, el gran eslogan de fondo de, como mínimo, esta legislatura. O sea, el gran eslogan es todo está justificado, la amnistía, estar con Batasuna, porque la alternativa es que viene el fascismo. Entonces, no será verdad, porque allí nadie pudo ver, obviamente, porque no era real, que 2 más 2 eran 5. O sea, que Vito Quiles agredió físicamente a Sala Santolaya. Pero fijaos lo dificultoso, la dificultad que tuvo Antonio Naranjo para decirlo. Y las dificultades que sigue teniendo. Sí, porque era la víctima. Claro, ahora sale a otros programas, se va a otros sitios, no sé qué, tal. Le caen redes sociales, bueno, el odio, no sé si la H esa contabilizará esto, pero el odio que ha caído contra Antonio Naranjo ha sido tremendo por parte de muchos comentaristas, muchos de ellos con
presidentes o dirigentes de algunas instituciones importantes en España. O sea, ¿así, por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, el de Facu o como se llama. ¿Sí? Bueno. Sí. Y más gente, o sea, más gente que, gente, por ejemplo, de la Asamblea de Madrid, cargos importantes de las distintas asambleas, tanto nacionales como autonómicas, que en redes sociales se han manifestado. Han movilizado todo esto, pero a un montón de gente. Pero el propio Sánchez, en el discurso este que hacía, hablaba, sin citarlo directamente, de que todo esto acaba luego en violencia física. Yo a Sánchez sí que le reconozco una cosa, es que ha entendido la charca en la que vivimos. Por supuesto, no hace falta. La charca yo creo que la entendemos al final y la vemos todos. Lo que pasa es que las conclusiones a lo mejor no son exactamente las que ellos quieren. Yo, por ejemplo, sobre todo, si eso es una charca y hay un odio, como decíamos antes, al discurso, yo no tengo nada que hablar con estos señores. No puedo hablar. O sea, porque nos falta, cuando hablas, entiendes que el otro, aunque discrepe, aunque esté en una visión muy distinta a la tuya, incluso en un marco conceptual pero ambos buscamos o vamos hacia la verdad. Un mínimo de sinceridad, al menos. Un mínimo de sinceridad y de verdad, las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Es importante que se sea sincero, pero también, porque lo de la sinceridad al final, pues eso, es sentimentalismo, ¿no? O sea, es que tengo yo dentro. Actitud subjetiva de decir tienes que tener una actitud, tienes una actitud transparente hacia afuera, pero también una actitud transparente de fuera hacia adentro, de aceptar que haya cosas fuera que no son las que tú ya pensabas antes, sí, totalmente. ¿no? Entonces, eso, que es verdad, es difícil y es nada más y nada menos que buscar la verdad, pero bueno, eso tiene que estar ahí como presupuesto. Cuando tengo enfrente a unas personas, que es en general la izquierda actual, que han perdido eso, yo ya no puedo hablar. Es muy triste. Es triste, por suerte tengo otros seres en el mundo con los cuales sí que puedo hablar, que son las personas que no comparten esto. Entonces no es totalmente triste, pero es bastante triste. Entonces yo ya con esas personas, puesto que no puedo interactuar porque han perdido eso y consideran que Sara Santaloya pues es una persona que tiene permiso para inventarse cosas y que si tú replicas las invenciones es que estás contra las víctimas, todo un mundo de alucinógeno que yo no quiero entrar, pues entonces no puedo hablar con estas personas. Entonces ya simplemente tendremos que esperar a que haya unas elecciones, ganar, barrerlos y empezar a hacer cosas probablemente y seguir sin escucharlos, porque no puedo hablar con ellos. No, pero cuando tienes que hacer una cruzada, no sé la frase esta de Chester, donde decía que cuando tienes que hacer una cruzada el Prado es verde. Que el Prado es verde, cuando tienes que hacer esto, ya no es la lucha por la verdad, es una cuestión, pues es una cuestión. Es decir, pues la cuestión que el ser humano lleva. Claro, es controvertida, tiene sus. Pero cuando el interlocutor que tienes no le cedes absolutamente nada y pretendes colar la idea de que el Prado verde no es verde, entonces tus ojos te están mintiendo, lo que diga, esto lo decía también la certeza incluso de ver una cosa y estar seguro que la has visto. Es la definición de luz de gas, es la definición de luz de gas. O sea, si te metes en ese discurso, si te metes en las discusiones, te vuelves loco. Sí. O sea, está estudiado. O sea, hay estudios de cómo se te llama la teoría del doble vínculo, ¿no? O sea, cómo puedes meterte en discursos tan tóxicos que cuando se les mete a los niños pequeños en esos discursos, por desgracia, por parte de sus padres, los niños acaban con esquizofrenias y con... O sea, tenemos que tener un mínimo contacto con la realidad. Una mínima aspiración, insisto, sí, muy difícil. Ojalá fuera fácil. Entonces ya sabríamos todo lo que sabe la ciencia, sabríamos todo lo que ha descubierto la astronomía. No, es difícil. Pero la aspiración no es difícil, es el requisito previo, ¿no? La precondición, ¿no? Y aquí podríamos citar a tantos y tantos filósofos, desde Grice hasta Habermas, hasta Apple. O sea, se ha hecho... Habermas, por cierto, que vino a dar un discurso en el Congreso de los Diputados en el año 1984 en el Pleno del Congreso de los Diputados. O sea, que bajo el gobierno del PSOE, o sea, que se consideraba que esto, y no soy el típico que dice, ay, qué tiempos los de Felipe González, pero al menos se traía un señor que hablaba esto. Hoy, ¿quién será al que traigan al Congreso de los Diputados? A Sara Santaolalla, probablemente. Pero por eso te digo que en realidad esto es un síntoma de una enfermedad mayor, ¿no? Sí. Porque dices, claro, pero que hay que sacar consecuencias de esa enfermedad social española, total. Y yo mi consecuencia, es verdad que no me cuesta mucho, porque por suerte, por desgracia, al final he acabado en un contexto en el cual, como vine a Madrid hace pocos años, pues al final he conocido
conocido gente que no hay ningún socialista. Y aparte que hay pocos socialistas en Madrid, también es verdad. O sea, entre que son una especie protegida más de Más Madrid. y que no están y en Más Madrid sí, pero tampoco son mayoría. O sea, al final la derecha en Madrid es mayoritaria. Y entonces, pero realmente si tuviera este encuentro, no podría hablar. No, pero el caso es que se atrincheran sobre máximas, divisas, completamente, que la toman como si fuera un axioma, ¿no? Y son completamente absurdas. Es decir, las mujeres no mienten. Por ejemplo, ¿no? Entonces se atrincheran ahí absolutamente y como arrojes cierta sospecha, ¡plum! O sea, son máximas, ya no es que sean verdad, no, son un hombre es una mujer y una mujer es un hombre. Alucinógenas. Entonces, no, porque se siente. Entonces, son divisas tan gratuitas, tan arbitrarias, que resulta peor esto. Más arbitrario que el peor de los despotismos de Luis XIV. O sea, había más racionalidad en Luis XV, por ejemplo, con su voluntad, que la racionalidad de esta gente, que se atrinchera sobre máximas las que no puedes abordar y como no lo pongas en discusión que el Prado es verde, es que estás en la mierda más absoluta. Pero este pequeño análisis, este mínimo análisis que estamos haciendo, que estamos empezando a hacer, me gustaría que lo hicieran también los moderaditos, los antipolarización, todos los que dicen, ay, es que el problema en España es que hay dos grupos que se llevan muy mal. No. El problema es el lenguaje. Vamos a mirar un momento el lenguaje. Y cuando el lenguaje es así, el que se retira de la conversación porque el otro está usando este lenguaje no es igual que el que está usando el lenguaje. Entonces, esto de la polarización, que le gusta mucho al obispo de Madrid, ¿no? Viene a combatir la polarización. Bueno, este señor ha hecho, bueno, no lo ha hecho porque él mismo mintió sobre el Valle de los Caídos diciendo que no había acordado nada con Bolaños y luego se ha visto que sí, que tiene una cosa firmada. Pero bueno, o sea, claro, es que esta es la raíz de todo al final, por todas partes. Es una cuestión, ya sé que suena muy filosófico, pero es que es la cuestión de la verdad. Es que sí. La importancia de la verdad, e insisto, no es una verdad que es que algunos lleguemos, porque eso ya no pasa casi, que algunos lleguemos, que tengo toda la verdad, escúchame, obedéceme, esto es, tú ahí te sientas y escuchas, ni votas, ni replicas, no es eso, es esto, es ese mínimo anhelo, ese mínimo punto de referencia, y entonces hay alguien que lo ha perdido, los demás no podemos hablar. Polarización, sí. ¿Y reparto de culpas por igual? Claro que no. Sí, no, yo por continuar un poco en esta línea, o sea, es la definición casi etimológica de delirar. O sea, de salirse de la lira, de la medida, de la que puede haber en la ciudad. Es decir, la política, evidentemente, tiene una dimensión agónica, una dimensión de contraposición de puntos de vista. Esto, ya que estamos filosofando un poco, lo decía Montesquieu, si no se escucha el rumor de conflicto, en esa ciudad no hay libertad, ¿no? O sea, libertad implica que haya discrepancia, pero para que esa discrepancia pueda continuar en un régimen de libertades políticas, tiene que haber unas condiciones de ese discurso. Entonces, efectivamente, si tú te niegas, o sea, si tú te vas y dices, no, mira, a partir de ahora te voy a hacer un gaslighting de manual y si no estás de acuerdo, eres el odio fascista. Tú estás llegando a la condición de posibilidad, efectivamente, la condición de posibilidad de hablar políticamente. Entonces, en este caso, insisto, es que no quieren hablar contigo. O sea, es una cosa, la sensación que te da una persona llorando porque alguien le dice que una cosa no ha ocurrido y dices que esta persona no quiere hablar contigo. Pero también he de decir que nosotros estamos dando muchas vueltas y yo creo que gente como Santi Santaolalla lo ha captado en el minuto 1. De una manera intuitiva, esto que nosotros estamos intentando explicar, o sea, hasta en esto estamos siendo más corteses porque intentamos explicárnoslo. Ellos desde el minuto 1 han entendido que esto es tú o yo, y armas, y elementos. Yo creo que el caso de esta chica, que no es muy lista, la están utilizando. Bueno, la están usando, Miguel pero Ángel, a ti te dicen, está ganando su buen dinero. Sí, pero da igual, hay dinero que no merece la pena. O sea, las prostitutas también ganan mucho dinero, pero dices... A lo mejor para ti. Hay gente... a ti te digan, ponte un cabestrillo, cuando algo que está grabado, y sale y monta el número y di que poco menos que no te han matado de milagro, bueno, pero ella y tú dices, lo hago, tienes que... Sí, pero pues si eres un normal y se aprovechan de que eres imbécil, bueno, la culpa es del que se aprovecha, no tanto del... Yo creo que soy el único de aquí que ha coincidido con ella en una tertulia. En la antigua... ¿Dónde? En la antigua y difunta 7NN. ¿Ah, sí? Sí. ¿tú la conoces? De hecho, ella es de Salamanca, como yo. Sí. Aunque no la conozco de Salamanca. Vidas paralelas. No. Necesitamos un Plutarco aquí que, aparte de estos datitos, intenta encontrar cosas. Entonces, yo quiero decir que lo que quiero decir es que esto lo captas inmediatamente, pues eso, porque es como, ¿cómo os diría yo? Pues como la típica discusión que no busca la verdad, sino que busca simplemente lo gano yo, ganas tú, yo qué sé. Pues si yo me empeño en esta taza que es de Pedro y pues me la llevo yo, pues me la llevas tú. Es una cosa medio física, es verbal, pero es mero, o tú o yo.
Sabemos que lo que hay de fondo es el tú o yo, no hay detrás argumentos, no hay razones, tenéis razón, no hay conocimiento politológico, no hay conocimiento del contexto los español. niveles de análisis son cero. Claro, es simplemente, y para eso funciona muy bien, y yo creo que hasta ahí llega ella. Ella sabe que lo que en el fondo está detrás, y que por cierto, los chavales que están llegando, que están llegando, digo, a enterarse de qué va España y de qué va el mundo y de qué va el sistema mediático, muchos se creen que es eso. O sea, la gente que... los que caen aquí no, los que caen y se ponen a escuchar tu programa, pues no, estos ya ven que es otra cosa, pero los chavales de 14, 15 años que les interesa la política, yo estoy un poco, debo confesar que estoy como un poco atribulado porque mis sobrinos de 9 años ya me han preguntado cosas políticas. Pues eso es una sociedad que está mal, ¿eh? No, bueno, recordé luego que con 9 años yo le pregunté a mi padre qué era eso de los partidos. Pero ya sí estamos. Pero yo, sin embargo, claro, no, pero a ver, claro, es que en aquella época, que era el año 82... Tendría que estar jugando a Pokémon. Claro, pero oyes a los mayores, en algún momento hay que despertar, o sea, es como tener a los niños creyendo en Papá Noel toda la vida y en los Reyes Magos, o sea, en algún momento se empiezan a dar cuenta, y yo en aquel momento me explicó los 4 partidos, la UCD, la Alianza Popular, el Partido Radical, el Partido Comunista, que se presentaba todavía como tal, PC, nada de Izquierda Unida, esas son novedades que vinieron. Bueno, me lo explicó grosso modo y más o menos, debo decir que más o menos he tirado desde con eso hasta ahora, la tesis doctoral y todo, pues ahí no sé qué de política, tirando de ahí. Pero los chavales que llegan y que no caen en ese contexto, efectivamente, se creen que es esto, que la política es lo que tú has dicho, un salsa rosa un poquito más elaborado y como más importante. Cada vez menos elaborado, porque antes por lo menos era un poco elaboración, ahora es que es una cosa que, dime, ¿qué diferencia hay de un programa de los que hacen en televisión, en política, hay algunos que se salvan y tal, con el Sálvame de toda la vida? No, bueno, con más elaborado, con más elaborado no me refiero... Es verdad, más interesante. Con más elaborado no me refiero a refinamiento. Luis Mariñas, el otro y tal, gente que por lo menos hablaba muy bien. No me refiero al refinamiento de los argumentos, me refiero a que, por ejemplo, pues en el Salsa Rosa se hablaba de este se enamora de este, o este ha tenido sexo con el otro, son cosas como muy básicas que se entienden enseguida. Estamos ahí ya. Estamos casi, pero a veces hay que utilizar la palabra constitución, y esto ya es una cosa un poquito más... A veces hay que utilizar la palabra elecciones, sufragio. O sea, hay un poco más. Por eso decía, eso me refería. La palabra sufragio. ¿Cuántas veces has dicho las últimas tertulias en televisión en España en un año? Vale, lo reconozco. Igual de poco elaborado. Constitución, sí. En la prensa rosa, a la que no soy afecto ni tal. Pero bueno, a veces hay como elementos literarios, ¿no? Como personajes trágicos, historias así muy... ¿no? Con muchos ribetes, muchas caras y tal. Entonces, suele haber personajes más llamativos. Atravesado por un trasfondo moral y tal, que ahí pues ya está... Las pasiones humanas muchas veces. Sí, y menos polarizado, como se dice, ¿no? Menos atrincherado en el maniqueísmo, son menos maniqueos, porque siempre se ve... Y es directamente ad hoc. Nadie es un coco. En la prensa nadie es un coco. Ahí podían convivir perfectamente. Julio Iglesias con Pocholo Martínez Bordiú, con Belén Esteban, con Coto Matamoros, todos podían convivir. No se estaban diciendo ¡facha, hijo puta! No. Ahí porque había una racionalidad mucho mayor. Aquí es que está en la trinchera política y entonces, claro, la polarización, no sé qué, no, pero es que el niño en los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Que dice, el rey va desnudo, no hay polarización ninguna. No, yo digo que va vestido, no, tú estás faltando la verdad del otro, ¿no? Entonces no hay polaridad, no, hay verdad y falsedad. Belén Esteban vuelve. Bueno, en su momento, cuando... ¿Cómo le llamaban? La princesa del pueblo era, ¿no? Sí. Y las encuestas salía que si se presentase a las elecciones sacaba un montón de votos. ¿Y de qué orientación política es? No sé, no estoy puesto ya. Nunca llegó a ese paso, ¿no? Gil sí lo había. Es verdad. Jesús Gil. Grupo Independiente Liberal. Grupo Independiente Liberal. Marbella, Y allí en la piscina. Es que eso es una imagen que tú decías de pequeñito. De pequeñito te hablaron de los partidos. Yo de pequeñito veía a Jesús Gil en el jacuzzi. Imagen mesopotámica. Eso es. Impacto visual. Y así nos hemos quedado, claro. No me he recuperado, de hecho. Entre Heidegger y Gil y... Sí. Pues mira, yo votaría a Jesús Gil
sabiendo que es un ladrón, me da igual que a Mónica García. Vamos, Juanín. Por ejemplo, sí. Te lo juro. Porque el Consejo de Ministros, lo repasábamos antes en opciones, claro. las noticias del día, ha aprobado el Real Decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España pero sin residencia legal. La nueva norma, promovida por Sanidad e Inclusión Social, busca garantizar una aplicación homogénea en todas las comunidades autónomas. Decía Mema, la médico y madre, que se eliminaba definitivamente las barreras administrativas en la sanidad y remataba que si vives en España tienes derecho a la salud. Lo anunciaba en este vídeo que ha subido en su cuenta de X. Por fin tienes acceso a la sanidad, aunque no tengas permiso de residencia o trabajo. يمكنك الآن الاستفادة الكاملة من حقك في الرعاية الصحية العمومية. Pas besoin d'être inscrit à la mairie, pas de paiement rétroactif, pas d'obstacle administratif. Doar că trebuie să întrebi la centrele de sănătate din cartierul tău cum să soliciți acest drept. El vídeo es que dura mucho más. Pero fíjate, eso a mí una cosa que, aparte del delirio que ahora lo comentamos, como las trabas burocráticas ya no hay. Pero mira qué bueno. Cabrón, hazlo con todo. O sea, claro. ¿No? Si tú consideras que es algo malísimo, pues hazlo con todo. Igual que cuando el IVA del cine. O sea, está reconociendo que es malo, pues quítalo todo. Pero las propias trabas burocráticas de la propia medicina, de la propia sanidad, para los propios españoles. O sea, si ya no hay trabas, pues yo ya entro en el hospital, me meto en un sitio, nada, esto del volante que has traído, de vete a la otra ventanilla, no, pues tienes que volver mañana. Para sacar la hora. Pero estos señores, y además no tramas, no va a haber ya más trampas burocráticas ni más líos burocráticos, pero estos señores que han salido hablando en lenguas de lo más variadas, ¿cómo se van a entender con el médico? Como mínimo hay otro trámite burocrático que es contratar traductores. Porque si estos señores, si no saben ni siquiera hablar español, ¿cómo van a...? O sea, ¿qué sentido tiene este anuncio? O sea, Benetton, es United con Benetton, ¿no? La propaganda. Pero es muy loco que dices que debes llamar a los médicos en pie de guerra aquí de no podemos más, está todo saturado, y tú dices, no te preocupes que ya tengo una idea muy buena. Sí, y que venga todo el mundo. Oye, es que lo tuyo ya tal, ya hablamos luego. Es que ese es el objetivo. Y ese y las comunidades autónomas. Lo que gestionan en España la sanidad, recuerdo, desde el año 98, son las comunidades autónomas. Por lo tanto, esta medida, que a ella le resulta, la deja como generosa y como dadivosa, en realidad es una medida que ya no va a adoptar. Van a tener que adoptar las comunidades autónomas que están saturadas, los médicos que están saturados, que no dan abasto con todo, y son ellos a los que vamos a mirar luego y vamos a decir, tú, yo, esperemos que los menos de nosotros, pero en algún momento a lo mejor tenemos que pasar por el médico. Oye, ¿por qué tarda tanto en atenderme? ¿Por qué el médico está tan de morros cuando me atiende? ¿Por qué solo me puede dedicar 2 minutos? ¿Por qué esta cosa que yo creo que es más o menos urgente porque suena a seria voy a tener que esperar 5 meses a que me lo haga? Bueno, 5 meses. O año y 5 meses, que estamos ya en esos niveles. O sea, Pero claro, cuando ya estás ahí, es verdad que no te paras a recordar a la médico y madre y no te paras a recordar esto de los trámites burocráticos y no te paras, te enfrentas con el que tienes enfrente. Y es lo que quieren, enfrentarnos con eso, con la persona, con el médico que está saturado, con la dependienta que está ahí absolutamente desbordada y también probablemente con los señores que no saben ni hablar español y que están por delante de ti en la cola. Y eso les va a gustar, porque vas a hacer un discurso de odio luego. Vas a decir, pero ¿por qué este señor que nunca ha cotizado está por delante de mí? ¡Ah! Eres un inhumano. Sí, es que enemistad civil, se aprender absolutamente. Y luego, sobre todo, se puede decir muchas cosas. Una entre varias. No es Costa Terreno que no creen en nada. Yo recuerdo cuando Rejón decía aquello de que la patria son los hospitales. Una de las muchas definiciones que ha dado la izquierda de la patria era pagar impuestos, para gestionar servicios públicos y, por consecuencia, los hospitales, ¿no? Les da igual los hospitales, evidentemente. Es decir, porque de nuevo la propaganda y la salvación de la humanidad como un discurso catejónico infantil, siempre sin ningún tipo de cálculo presupuestario, por supuesto, prudencial, recursos, pues, oye, aceleramos una situación que ya es muy negativa por una cruzada ideológica y en el fondo lo que ves es eso, es que no creen en nada. O sea, que no creen tampoco en los hospitales, que lo que creen es simplemente en su propaganda llevada ya, pues lo que hablamos antes, el delirio, y ala, venga, ahora pues, oye, pues lo que dices tú también, ¿no? Fantástico. Vamos a quitar todas las trabas, genial. Sí. Oye, ¿por qué hasta ahora había trabas? ¿Por qué hasta ahora había una planificación de recursos? Si se puede quitar todo y que todo vaya genial, ¿no? En el fondo es una desconsideración hacia el futuro del país, pero no fue a largo plazo, al corto plazo, a los 2 años del país, y la demostración enésima de que, en fin, la hipocresía generalizada que es el patriotismo de izquierda, los servicios públicos, el estado de bienestar y todo. No, son medidas que no responden a una realidad, sino a un reflejo propagandístico negativo.
en negativo con respecto a... O sea, ¿cuál es el enemigo ahora a batir? ¿Cuál es la morfología de ese enemigo desde el punto de vista propagandístico? Pues Trump, ¿no? Trumpismo. Entonces, vamos a hacer un discurso que sea el negativo de Trump. Entonces, el ICE, tal, nosotros, el ICE en Minnesota y no sé qué, allí encañonando a los... pues nosotros, y matando nosotros, todos las puertas abiertas. Entonces, sin tener en cuenta ningún... Son medidas oligofrénicas propagandísticas, sin tener en cuenta sin manifestar, sin dar las claves desde el punto de vista morfológico, realmente administrativo y tal, cómo poner en funcionamiento eso. Eso no les importa nada, porque eso, ¿quién se va a preocupar de ver eso después? Porque ¿qué te vas a encontrar? Con que eso es un flatus vocis, es una pura propaganda que funciona propagandísticamente, pero después nadie va a contrastar con la realidad. Va a haber colas en la seguridad social, va a haber todo lo mismo, y entonces se saturarán hasta que aguante, y claro, la fatiga de las colas y tal y cual, pues por sí misma rechazará cualquier posibilidad de que entre todo Dios, por el propio inercia del propio sistema administrativo. Claro, pero no es una cosa que a ellos les preocupe, sino sencillamente que la propia inercia de la seguridad social y de toda la institución va a hacer que eso se frene. Claro, pero ellos ya han colado el lema. Claro, pero decía Pedro, no está pensando en el futuro. Yo creo que sí están pensando de manera malévola. Sí. Es decir, cuando dentro de 2 años, si hay un cambio de gobierno, tiene que resolver esto, tienen ya preparado el esquema para salir a decir, sois unos inhumanos, porque yo estáis prohibiendo que la gente se va a morir a la puerta de los hospitales o a la puerta de Barajas. Lo mismo que Sánchez, no a la guerra. O sea, guerra, pues no a la guerra. Las consecuencias que tiene eso desde el punto de vista diplomático, tal, eso no importa nada. Es más, se pone ahora mismo, se hace gallito, y además la labor que hace la televisión española. Que cada vez más lo de la televisión española es impresionante. Porque yo es la única televisión que veo. También os lo digo. ¿Ah, sí? Salvo Iván. Nosotros no somos televisión. Se nos puede ver en televisión. Pero es a través de las redes sociales y tal. Pero yo la televisión que veo es la televisión española. Cada vez el maquillaje a Sánchez es brutal, pero ya con un descaro. Eso nunca he visto. Es impresionante. Yo me refería más a pensar en el bien común, el interés general, esas cosas que sé que es mucho pedir. Me refería más a eso, que no hay un elemento de cálculo que seguro que lo hay, claro. Siempre lo hay. Para endulzarnos, Miguel Ángel, chocolate kazajo. Wow. De nuestro seguidor Arturo, es que nos ha dicho que uno para cada uno que viene. Es que toma, de candiña. Me gusta mucho como objeto. Es maravilloso. Me da pena comérmelo. Montorio es estupendo. Toma, Pedriño. Muchas gracias. Hoy no regalamos nada de Freedom. Es muy chulo, ¿eh? Pero este sol restalla, además. Sí. Wow, es maravilloso. Sí. Mucho en envoltorio, sí. Así que Kazajstán pone cosas. Si yo he estado en Kirguistán, pero en Kazajstán no. Yo no he estado en ningún están. Pues tienes que Yo no he estado en ningún estado. Arturo es piloto, quizá te llevan. O sea que hoy no os damos Freedom, pero estáis de suerte porque en freedomcollection.es con el código PADRE5 un 5 de descuento adicional para el Día del Padre. Si tus hijos no te han comprado nada, pues cómpratelo tú a ti y se lo das y que te lo regalen. Vale, lo haré. Padrear, para que veas, es una idea. Sí, bueno, es la que siempre es. Ya, eso da mucha pena. Sí, pero bueno, pobrecitos, no tienen recursos. Claro, son menores de edad, aún no tienen recursos para regalarte nada, entonces te autorregalas tú. Y haces la ficción. En el mejor de los casos. Del verbo padrear. Bueno, pero antes hacían las cosas estas con macarrones, ¿no? El Día del Padre. Sí, no, pero ahora ofreces a muchos colectivos. Ya no. Los niños que no tienen padres se sienten discriminados. Ya no es festivo, de hecho, el Día del Padre. ¿En serio? 19. Bueno, en Valencia sí. Que estén ahí trabajando en algunos sitios sí. Haciendo el joyero con los macarrones. Sí, pero han quitado todo eso. El Día de la Madre no se mantiene, el domingo, ¿no? El primer domingo de mayo, pero el Día del Padre lo han quitado. En Valencia se posee. A ver, lo han quitado porque hay gente que no tiene padre, hay gente que tal. Claro. Sí. Joder. Entonces, todo este hay gente que tiene 2 padres. Hay gente que tiene 2 padres. Pues bueno, en fin. Sí, entonces... Joder, qué manera de acabar. Qué lástima, coño. Bueno, pues tengo chocolate kazajo, o sea que... Aquí celebrar el día 19 cuando caiga, aquí celebras el Día del Padre, hombre. No sé si cae en... 19 de marzo, el jueves. El jueves próximo. Hacemos programa. Sí. En Galicia, por ejemplo, es festivo. Este año, otros años a lo mejor no. O sea, que ahora en Madrid. Los festivos es un fiel reflejo del descontrol y del desconcierto que hay en España. O sea, festivo. Desde que además Santiago, que era un festivo, Santiago 25 de julio, un festivo
característicamente de España, el 25 de julio, pues lo ha secuestrado el nacionalismo gallego y ahora es el Día de Galicia. Y ya está. Y el resto de España. Lo que pasa es que se da la casualidad que hay muchos pueblos, claro, que es festivo a nivel municipal, porque Santiago, joder, patrón de España. Y entonces, pues claro, en Galicia después hay muchos pueblos por ahí, pero no el Corpus Christi, o sea, todo este tipo de cosas se han atrincherado en las autonomías y a tomar por saco. Bueno, en fin, pues, un desastre. FreedomCollection.es para que te vengas arriba, que hay muchos productos buenos. Sí, el chocolate caza. Y el chocolate para este kazajo. Corpus Christi estará el Papa aquí. Ajá. ¿Es verdad? Correcto. Hablaremos de eso. Bien, Ángel, nos vemos pronto. Venga, nos vemos. Lecandiña, lo mismo. Estupendo. Pedriño, ¿alguna presentación que tengas de Salamanca rápidamente? No, de momento no. ¿No? A ver si en Salamanca sale. Monta, por fin, así espabilan un poco. Estaría bien, ¿no? Vale, pues hombre, Claro, sería lo claro, suyo. sí. Un libro se llama... Espero que el próximo semana pueda anunciar que en Salamanca. Genial. Vale. Y si no, mientras tanto, el sábado saliste con Alberto Garín en Pedazos de Historia. Ah, sí, muy buen programa, lo he visto. Muy chulo. Muchas Buen gracias. programa. O sea, que no lo había visto. Ahora que te voy, ¿ya habéis acabado? Pues Pedro Insua con el maestro Alberto Garín. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí Nuestro estaremos. querido Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben, freedomcollection.es, el código de descuento Padre5. Y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad Amigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.